primer bloque de 30 denarios y en esta oportunidad vamos a dialogar con el licenciado Fernando Medina, él es director de la DIPEC, y vamos a hablar de esta reunión del Comité Censal que se realizó en la provincia de Jujuy. Es por ello que le damos la bienvenida. Muchas gracias, Fernando, por estar presente para hablar de estos temas tan importantes, ¿no? Como es hacer una radiografía de los aspectos sociales y económicos de la República Argentina y por ende de la provincia de Jujuy. ¿Qué tal, Marco? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, nos visitó Marco Labaña y fue la primera reunión del Comité Censal Provincial, donde, por supuesto, como viste, estaba presidida por el gobernador, los ministros y los intendentes, porque justamente dada la importancia de lo que vos decías de la radiografía de un censo, hace 12 años que no tenemos un censo, el último fue en el 2010 y nos tocaba en el 2020 y por la pandemia lamentablemente no pudimos hacerlo. Entonces necesitamos actualizar sí o sí nuestros datos porque en definitiva eso después le brinda a la gente la posibilidad de mejores políticas públicas y privadas, ¿no? Concretamente, por ejemplo, si uno necesita poner una farmacia, necesita saber cuántas personas se necesitan para ese lugar, ese municipio. Si uno necesita, por ejemplo, un nuevo hospital, una nueva comisaría, todos surgen de datos estadísticos que los aporta el censo. Entonces es fundamental, digamos, y eso me parece que es el primer mensaje que me gustaría que le quede a las personas, que es importantísimo participar en esta instancia, que nosotros estamos ya en el censo digital, no sé, por ahí recordarles a las personas, ¿no? ¿Podemos explicar un poco en qué consiste el censo digital? Nosotros tenemos dos instancias, el censo digital, que empezó el 16 de marzo hasta el 18 de mayo, y el censo, llamémosle tradicional, que es donde el censista pasa por sus casas el 18 de mayo desde las 8 de la mañana. Y el censo digital es el mismo formulario, el mismo esquema que le preguntaría el censista el día 18, pero uno cómodamente desde su casa, tomando mate, puede llenarlo a través de una computadora, un celular o una tableta. Y después del llenado de las 61 preguntas, que son muy sencillas, que después si querés hablamos del formulario, genera un código alfanumérico. Ese código alfanumérico se lo presenta al censista el día del día 18, que además recuerdo a las personas que es un feriado nacional, así que la idea es que uno espere, es un día miércoles, uno debería esperar al censista, le da el código alfanumérico y termina, digamos, su participación en el censo. Ahora, qué importante que es tener esta información, porque es la toma de decisiones no solo para la política de Estado, la política pública, sino también para el privado. Justamente, Marco, ahí tocaste un punto muy interesante porque muchas personas van a la Dirección de Estadística pidiéndome información para hacer proyectos de inversión vinculados a cuántas población hay, el ingreso de las personas, dónde trabajan, cuál es la formación de educación. Muchas de estas cosas que estamos charlando surgen del censo, ¿no? Entonces es muy importante, digamos, como vos decís, no solamente para políticas públicas, sino para alguna persona, porque uno piensa en un inversor quizá del exterior o de otra provincia, pero para los jujeños que necesiten invertir y saber cuántas personas hay en tal municipio para poner algún negocio, que me preguntan, insisto, entonces es muy importante actualizar la información y que la gente tenga esa posibilidad, y todo eso se hace a través de los censos, ¿no? Entonces creo que esto es fundamental en este sentido, ¿no? Que tener mejor información va a generar mejores proyectos. Bueno, esto tiene que ver también con un efecto proactivo que tiene que tener el común de la gente para poder tener ese tiempo de esperarlo al censista, de llenar con la mayor precisión posible ese formulario, tratar de ser lo más objetivo respecto de lo que es ese tratamiento de información. Sí, igual yo en ese sentido, en las 61 preguntas, y ahí me meto un poco en el formulario, son muy sencillas, ¿no? Tienen que ver con educación, con salud, con trabajo, pero todos referidos a las personas que viven en las viviendas. Y en ese sentido no hay ninguna pregunta que sea muy difícil. De hecho, en el aplicativo, ya sea en la tableta, en el celular, hay un explicativo de cómo es la pregunta, a dónde va. Así que no hay dudas en realidad en el formulario, en ninguna pregunta, y si lo hubiere, estamos a disposición en la Dirección de Estadística para que las personas lo puedan hacer. Bueno, ahora hemos tenido la posibilidad de estar presente
en la otra presentación, no en la presentación gubernamental o protocolar, sino también la que se llevó a cabo en el rectorado de la UNJU, y hubo participación de referentes de colegios de profesionales, de alumnos avanzados, de economistas, que estaban muy interesados en poder conocer acerca de estos indicadores que es la perspectiva para los próximos años en la República Argentina. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, nosotros justamente en la dirección, además de los censos, tenemos la parte de estadística, pues se llama estadística y censos, de generación de indicadores locales que son complementarios a los indicadores que tenemos con Nación, ¿no? Por ejemplo, la encuesta permanente de hogares, de donde surgen los datos de desempleo, bueno, lo hacemos con el INDEC y en el marco del Sistema Estadístico Nacional. Pero hay, digamos, un desarrollo local, que eso también me parece importante destacarlo, como vos decís, con alumnos de la facultad, con egresados de la facultad, con pasantes de la facultad, en este caso de Ciencias Económicas, que nos permiten hacer indicadores y que nos pone a la Dirección de Estadística a nivel de otras direcciones del país, para que vos veas un poco la trascendencia. Nosotros, este indicador de actividad económica, que es parecido al Producto Bruto Geográfico, pero no es lo mismo, muestra básicamente cómo evoluciona la actividad económica de Jujuy, y este indicador solamente lo tienen provincias como Tucumán, como Santa Fe, como Córdoba, y en algún momento también lo publicó Salta, pero digo, Jujuy se pone a la altura de estas tecnologías, si vos querés, en términos económicos, que nos permite ir monitoreando cómo es la economía de Jujuy. Hace poquito, el año pasado, también presentamos el índice de producción industrial. Entonces hay una cantidad de producción local, que eso va generando mayor información para el sector privado, que es lo que uno termina buscando, ¿no? Nos falta mucha generación de información. Todavía, por ejemplo, en el sector de la construcción estamos trabajando en un índice para la construcción, pero hay muchos sectores en los que tenemos, digamos, mucho por hacer todavía para ir conociendo cómo es ese sector. Pero sin duda, la participación de la universidad ha sido clave. Bueno, como ustedes saben, yo también soy docente de la facultad, y en ese sentido me parece que esta vinculación que tuvimos nos dio muy buen resultado, y los chicos, tanto los egresados como los pasantes, pudieron volcar esa capacidad técnica en un producto concreto, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de asimetrías o variables pueden haber entre los indicadores nacionales y los provinciales, específicamente hablando de la provincia de Jujuy? En realidad tienen que ver, por ejemplo, yo de ahí te tomaría un ejemplo bien concreto con respecto, por ejemplo, al IPC, al índice de precios al consumidor. En general, el IPC nacional tiene una vinculación con todas las provincias, entonces por ahí el índice de precios del consumidor de Nación es diferente al de la provincia. ¿Por qué? Porque las canastas son diferentes. El consumo de un jujeño promedio no es lo mismo que la canasta de consumo de una persona de Nación, digamos, que sí, es entre Córdoba, Santa Fe, etcétera, ¿no? Entonces es muy difícil, digamos, que siempre sea igual. Entonces por ahí van a haber diferencias, pero tiene que ver con la composición metodológica, pero en realidad los productos son más o menos los mismos. Y por eso lo que digo es que cada idiosincrasia de cada provincia representa una cantidad de productos y un consumo diferente. El consumo de la canasta del salteño es diferente a la canasta del consumo del jujeño. Sin embargo, más o menos metodológicamente medimos igual, de manera que sean comparables, que esa sería un poco la lógica, ¿no? Ahora, ¿cuál es la visión que se encara teniendo un proceso inflacionario realmente muy elevado en la República Argentina? Una pandemia que ha golpeado todos los sectores de nuestros sistemas productivos, industriales, económicos, de emprendedores, productores, etc. ¿Y ahora qué pasa? Mirá, el rol que tiene la Dirección de Estadística es aportar mayor información para que nosotros podamos ser una provincia como se ve ahora, digamos, con muchos proyectos. Hay muchos, recién vengo de una reunión también donde me piden datos para otro tipo de proyectos productivos. Yo lo que veo es que nosotros podemos ser el vínculo para que esas personas puedan desarrollar esa capacidad técnica que hay en la provincia. Incluso hay muchos proyectos de la universidad que uno ve que son muy potenciales, y eso le genera digamos, a la dirección también una demanda de otras cosas que deberíamos trabajar, que nos permite justamente apoyar ese tipo de emprendimientos y proyectos. Así que yo lo que veo, en realidad, nuestro rol, para mí fundamental, es
eso, ¿no? Generar nuevos proyectos. Y una de las características más importantes que tiene la dirección es esta capacidad de generar y ponerse a la altura, digo, de estas, por ejemplo, el censo nos permitiría también con estos indicadores tener una radiografía, como vos decías al principio, completa de cómo es la provincia de Jujuy en términos económicos y sociodemográficos, lo cual nos permite, digo yo, tener esa capacidad de desarrollar los proyectos que antes no teníamos por la falta de información. Ahora, para ir culminando y haciendo el cierre de esta entrevista, ¿cuál es el rol que consideras que tiene la comunicación en este tipo de situaciones y circunstancias que tienen que ver con la precisión en el estado actual en que nos encontramos para posteriormente tomar una decisión que sea mucho más acertada? A mí me parece, mira, fundamental la posibilidad, digamos, de que las personas, a través de una herramienta como el censo, puedan darle a la comunidad y después recibir información básica. Y la comunicación que vos estamos charlando, digamos, es fundamental en varios aspectos, ¿no? Una, la posibilidad de que después eso vuelva en proyectos para las personas. Quizás nosotros deberíamos hacer una publicación de estas cosas porque muchos investigadores, muchas personas, muchos inversores buscan este tipo de datos para saber cómo evoluciona la economía de Jujuy, o los datos del censo, o datos de salud, de educación, que siempre nos consultan, mapas, etc. Entonces creo que en ese sentido nos queda un camino por recorrer en términos de comunicación para justamente dar valor a este trabajo que se viene haciendo desde la dirección, ¿no? Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo, por darnos esta valiosa información. A la gente que está del otro lado, que nos está viendo, ya sabe, hay un censo digital que es más cómodo, que es más rápido en todo sentido, y a las personas que todavía son más tradicionalistas o conservadoras, que esperen ese día en la casa para poder darle la mejor información a este trabajo que se viene realizando, que es realmente muy costoso y que demanda muchos recursos humanos para poder tener un resultado que sea positivo. No, gracias a ustedes, y la verdad que le agradezco porque estos espacios nos permiten llegar a más lugares para que justamente las personas se enteren de la importancia que tiene el censo y participen, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa y tras la misma vamos a hablar de un laboratorio ubicado en nuestra ciudad capital que realmente trabaja con estándares muy altos de calidad. Es algo para conocer y saber. La pausa.